Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. Los hechos violentos que han estremecido al departamento de La Guajira y al Magdalena en las últimas horas se constituyen en claros síntomas de la crisis que en materia de seguridad afecta a buena parte del territorio del Caribe colombiano. Se trata sin duda del avance de las bandas criminales y de la falta de rigor por parte de los organismos de inteligencia del Estado para contener unos grupos que cada día desafían y someten con mayor descaro y crueldad a la sociedad. Lo ocurrido en La Guajira, tomando como caso puntual el municipio de Riohacha, donde los ataques con granadas y explosivos son recurrentes, muestran la peligrosidad de los actores armados en ese territorio y, en consecuencia, la necesidad de redoblar los esfuerzos para combatirlos. Pero tal esfuerzo no debe quedarse simplemente en el aumento del pie de fuerza. Las labores de inteligencia y la acción coordinada con la ciudadanía para identificarlos y someterlos debería ser otras de las acciones prioritarias. Buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo, aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que también estamos en la web www.lasnoticias6-medio30 de telecaribe.com. Esa señal llega a ustedes mediante el sistema de fibra óptica digital. Las noticias, el primer noticiero de la noche a la vanguardia con la tecnología. Aquí están nuestros titulares, comenzamos. Continúan procesos por falsedad y peculado contra el Grupo Nule. La Fiscalía los acusa por el préstamo irregular de 25.000 millones de pesos para la construcción de la segunda calzada Bogotá-Girardot. La niña Mayerly Blanco cumple hoy 60 días desaparecida en el departamento de Sucre. Las autoridades tienen el retrato hablado de esta mujer como única pista para su búsqueda. Denuncian irregularidades en la escogencia de gerentes para los hospitales públicos en el Atlántico. El debate fue llevado a la Asamblea Departamental. Las noticias le sigue la pista a la piscina olímpica. ¿Cómo va su remodelación? ¿Cuándo será reinaugurada? Les tengo la nota. Y en las noticias del entretenimiento, Luruaco se prepara para su tradicional Festival de la Arepa de Huevo. Los espero con esto y muchísimo más al final de la emisión. Muchísima atención, diputados del Atlántico denunciaron irregularidades en el proceso de escogencia de gerentes para los hospitales públicos. El concurso fue realizado por la Universidad del Norte. En el debate que se llevó a cabo en la Asamblea se dio a conocer las diferentes irregularidades en la capacitación a los candidatos a la gerencia en salud de los centros asistenciales de primero y segundo nivel en el departamento. Los diputados denunciaron que se debe investigar este hecho. Encontramos que valoraron, óigase bien, experiencias laborales de los participantes que la cédula no concuerda con la registrada. Son 5 los hospitales en que se conocieron las irregularidades en la evaluación de los futuros gerentes de salud departamentales. Aquí no nos pueden venir con el cuento que si X o Y no llega a un hospital, ese hospital se va a quebrar o ese hospital se va a venir a menos. Pienso que es un tema que hay que evaluar y pienso que las autoridades competentes tienen que investigar, la Contraloría tiene que hacer presencia e investigar porque estamos hablando de un tema sumamente delicado y es la salud de los atlanticenses. El secretario de Salud departamental dijo desconocer estas denuncias, sin embargo aseguró que el grupo de profesionales que escoge a los gerentes tiene una sola consigna, la meritocracia. Ornelia Nieto en las noticias. 60 días desaparecida, completa hoy la niña Mayerly Blanco en el departamento de Sucre. Las autoridades carecen de pistas para su localización. Hasta la fecha no se sabe nada de su paradero, solo rumores que llegan desde distintas poblaciones donde se afirma haberla visto. El más reciente rumor fue ayer. El pasajero de una buseta intermunicipal dio aviso a la policía que la niña se encontraba en ese automotor a la altura del peaje de Corozal. Pero hasta el momento las informaciones que nos han suministrado por parte de la comunidad, de la familia, no se ha logrado con la ubicación de esta persona. Pero sin embargo nosotros seguimos
en esta búsqueda. Sobre este caso hay un capturado, el padrastro de la niña, a quien la mamá y hermanas acusan de haberla sometido durante años a abuso sexual. Este retrato hablado de una mujer con la que supuestamente vieron a la niña por última vez hace parte de la investigación. Se mantiene la recompensa de 30 millones de pesos. Y las pandillas se han convertido en la despensa de las bandas criminales. Jóvenes pandilleros con frecuencia son reclutados a esos grupos al margen de la ley. Esta es la denuncia de la concejal Esther Molinares. Las bandas delincuenciales están reclutando a las pandillas para convertirlos en una organización criminal. Pone el dedo en la llaga ante la crítica situación de las pandillas, que se han convertido en el principal centro de acopio de las bandas criminales que operan en la ciudad. Hecho que reconoció el alto consejero de Seguridad Distrital. Eso es una realidad en todo el país. El tema de atención a jóvenes en situación de riesgo. De acuerdo a la cartografía de estas pandillas, por lo menos hay 40 de esos grupos identificados en diferentes localidades de la ciudad y que son conformadas por menores de edad, que al momento de su judicialización quedan en libertad. ¿Y cuántos policías tenemos para enfrentar al infractor menor que no puede ser tratado de la misma manera en la captura al infractor mayor? A los fallidos desarmes realizados por la administración distrital, hoy se suma la inauguración de un programa que busca la resocialización de más de 200 jóvenes en zonas vulnerables. Más noticias, 3 miembros del Gaula del Ejército fueron destituidos e inhabilitados por 20 años por la Procuraduría. Los militares fueron hallados responsables del homicidio. La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años del ejercicio de sus funciones a 3 miembros del Ejército Nacional, al encontrar los responsables del homicidio de 2 civiles en hechos ocurridos el pasado 22 de marzo del 2006. Los destituidos son el capitán Giovanni Pérez Delgado, el sargento viceprimero Gerson Alberto Galvez Calderón y el sargento segundo Pedro Vicente Ceballos, adscritos al Gaula Atlántico para la época de los hechos. De acuerdo a informe de inteligencia, el doble crimen se ejecutó cuando los uniformados en desarrollo de la misión táctica antiextorsión número 27 dieron muerte a 2 ciudadanos en la vía que conduce de Baranoa a Usacurí en el Atlántico, justificando que en ese momento hubo enfrentamientos. Y luego de rigurosas investigaciones, se pudo establecer que se trataba de 2 ciudadanos indefensos que no participaron en las hostilidades. La Procuraduría General de la Nación advirtió que contra esta decisión disciplinaria procede el recurso de apelación. Barranquilla fue escenario hoy de un fenómeno inusual. La lluvia acompañada de granizo en algunos sectores de la ciudad causó gran sorpresa. Cerca de las 10 de la mañana las nubes grises se apoderaron del cielo barranquillero. Se temía que se formara un gran fenómeno natural. Fuertes vientos y lluvias acompañaron el paisaje. Los ciudadanos enviaron a través de las redes sociales las imágenes de la tormenta de granizo que se presentó cerca de 30 minutos en variados sectores de la ciudad y parte de Soledad, que no causó graves daños. En algunas zonas permaneció seco y con abundante brisa que anunciaba la lluvia. Una hora después, el sol volvió a brillar. Ornella Nieto en las noticias. El alcalde de Maicao en La Guajira recorrió hoy varias obras de escenario deportivos en ejecución. Las obras presentan ostensibles retrasos. El alcalde de Maicao, Eurípides Pulido Rodríguez, en compañía del director de deportes de La Guajira, Aurelio Arregosas Pinto, hicieron una inspección de las obras en los diferentes escenarios deportivos de este municipio. Tengo que decirles de que hoy es una preocupación porque realmente lo que queremos ver es que estas obras ya estén entregadas, estén concebidas para que los deportistas las estén disfrutando. Por otro lado, enfatizó que se está buscando la manera de realizar los Juegos Nacionales de 2015 en el municipio de Maicao. Estamos solicitando que se nos tenga en cuenta para que los próximos Juegos Nacionales sean realizados en parte del departamento de La Guajira. Desde Maicao, La Guajira, les informó Carlos Bula, las noticias Telecaribe, un compromiso con la verdad. Al cabo de varios años de abandono, que incluyen los de la anterior administración, por fin se iniciará el tapado de huecos en la ciudad de Barranquilla. El anuncio lo hizo la alcaldesa distrital. Las vías destruidas que están por fuera de la concesión Maya Vial tendrán una mitigación al cabo de 6 meses de la actual administración distrital, en un área de 5.000 metros cuadrados, correspondientes a una primera etapa de obras. Lo que queremos es corregir los que hoy se presentan, los huecos que hoy tenemos. El programa para redimir cerca de 50.000 metros cuadrados de vías destruidas incluye la intervención en 35 sectores críticos de la ciudad. Hoy tenemos reportado en la Secretaría de Infraestructura 44.000 metros cuadrados de huecos regados por todo lo largo y ancho de la ciudad. La primera fase del proyecto se extenderá hasta el mes de agosto. Hemos hecho un programa bastante apretado donde vamos a trabajar en 5 frentes de trabajo. Lady Serpa Martínez, las noticias.
Y en otros hechos, los procesos contra el grupo Nule continúan ante la justicia colombiana. Los miembros de esa organización, sin embargo, se niegan a comparecer a las audiencias. La Fiscalía solicitó declarar en contumacia a los miembros del grupo Nule ante su decisión de no asistir a la audiencia prevista desde hace un mes en el Juzgado 22 Penal de Bogotá con funciones de control de garantías. La solicitud judicial contra Manuel, Miguel y Guido Nule, quienes son investigados por una supuesta transferencia irregular de 25.000 millones de pesos provenientes de la Dirección Nacional de Estupefacientes mediante un préstamo para la construcción de la doble calzada Bogotá-Girardot, fue hecha por la fiscal segunda delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Según el fiscal, los Nule se negaron a comparecer, lo mismo que sus abogados, pese a que en la audiencia se les debía imputar cargos por los delitos de falsedad documental, peculado por apropiación y suscripción del contrato sin el lleno de los requisitos legales. A la audiencia acudieron 6 exfuncionarios de la Dirección Nacional de Estupefacientes, pero ante la ausencia de los Nules, la diligencia tuvo que ser aplazada. Cambiando de tema, un fletero y una mujer dedicada a la extorsión fueron capturados por la policía. Los operativos se cumplieron aisladamente en el municipio de Soledad. Tras la captura de John Freddy Cárdenas Rosso, alias Johnny, fue desmantelada una banda de fleteros que venía azotando diferentes sectores bancarios de la ciudad. Alias Johnny fue capturado en flagrancia por uniformados de la policía, luego que despojara a una mujer de más de 12 millones de pesos en el centro de la ciudad. La patrulla del cuadrante que se encontraba de servicio observa un movimiento sospechoso, actúan, capturan a uno de estos individuos, un revólver, y rescatan el dinero o recuperan el dinero. En otros hechos, el gaula de la policía captura a una mujer cuando recibe la suma de 2 millones de pesos como pago de una extorsión. La víctima recibió una llamada donde se hacía pasar por comandante de la banda criminal de Los Rastrojos. Se logró establecer que las llamadas eran originadas desde la cárcel del Bosque de Barranquilla. Los CLC suscritos por Colombia con diferentes países han tenido resultados positivos en este país. El contrabando ha mermado por ese motivo, así lo dicen los expertos. Los tratados de libre comercio con países como Venezuela, Perú, Canadá, Corea y la Unión Europea tienen un solo objetivo: impulsar el comercio y la inversión. En Colombia se ha disminuido de manera notable el contrabando ante los acuerdos comerciales debido a los aranceles. El contrabando en el país ha venido disminuyendo desde la apertura económica, cuando los aranceles se bajaron en promedio del 35% a niveles del 13%. El economista Jorge Vergara asegura que productos como el cigarrillo y el alcohol aún tienen contrabando. A diferencia de otros años, los índices han disminuido. Especialmente el whisky, porque siguen siendo los impuestos altos. En la medida que estos impuestos se bajen, el contrabando tiende a disminuir. Uno de los puntos negativos de los TLC es la baja del empleo en Colombia. Esto se debe a que los ciudadanos prefieren productos extranjeros. Ornelia Nieto en las noticias. Muy bien, hacemos una primera pausa aquí en las noticias y en breve retornamos con mucho más. Recuerden que hoy es martes, no se pierdan Versión Libre a las 10 por Telecaribe. Volvemos. La Contraloría Distrital es una Contraloría de bolsillo. ¿Sí? No pertenece a ningún sector político. Este martes a las 10 en punto de la noche, Ernesto Ariza, Contralor del Distrito de Barranquilla. Hasta entonces. Estás viendo Noticias Telecaribe. Telecaribe, más nuestro. Desde la primera vez que te seguí, siempre supe que ibas a sonreír. Gracias. Todos tenemos a alguien que hace grandes los momentos. Zenú, aliméntalos con confianza. Que la diferencia estudia en la Simón Bolívar. Construye tu futuro. Proyéctate el éxito profesional. Simón Bolívar, ciencia y libertad. Simón Bolívar, universidad. Seguimos con Noticias Telecaribe. Telecaribe, más nuestro.